Que el Señor les bendiga. Vamos con el octavo tema que nos toca este viernes. Y estamos de verdad agradecidos con el Señor por todo lo que podemos ir descubriendo cada día como mujeres y personas que somos en la vida de todas ellas que nos animan a seguir adelante, que no ha sido fácil, que han sido momentos muy difíciles, pero que al final siempre viene la victoria. Y muchas veces nos identificamos con una de ellas, ¿verdad? De todo lo que hemos pasado o hemos vivido, o algunas no hemos vivido tantas dificultades, pero el Señor siempre nos está animando. Así que el tema de hoy es la fidelidad, los claros y oscuros de Ruth y Betsabé. Nos vamos a poner en esa presencia del Señor para darle gracias por su infinita misericordia que ha tenido con cada una de nosotros y que cada día Él hace cosas nuevas en nuestra vida. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias, Señor amado, por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de vivir cada día. Y sobre todo, Padre, conociéndote cada día más, porque tú siempre haces cosas nuevas en nuestra vida. Hoy nos ponemos una vez más en tus manos y te decimos que te necesitamos, que vengas a nuestro auxilio en estos momentos difíciles tal vez que podamos estar pasando, que tú conoces nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestros temores, Señor, nuestras angustias. Que vengas a darnos esa paz y esa fuerza que estamos necesitando a cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, haznos dócil siempre a tu voz, que podamos escucharte en todo momento, para poder testificar de tu poder y de tu gracia, y que se nos note en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de que somos hijos tuyos, que somos los que te seguimos, y que muchos más deseen estar en este camino que nosotros vamos cada día, Señor. Gracias por esta oportunidad, en tus manos nos ponemos. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta, y vamos a ver en este momento la vida de Ruth y Noemí, y muchos ya hemos leído este pasaje y sabemos lo que han vivido y pasado, pero realmente Ruth y Noemí son un testimonio de vida, de lealtad, de redención y sobre todo de providencia en medio de la tragedia. Porque si nos damos cuenta, también han vivido momentos muy difíciles en su vida. Y esto nos permite a nosotros a veces, así como a ellas, que hemos tenido que elegir o hemos tenido que poder responder a diferentes dificultades de una manera muy distinta. A veces muchos han emigrado o hemos emigrado de un lugar a otro y sabemos lo difícil que es de ir de un lado a otro, que no ha sido fácil, que a veces son culturas, que son formas de vida. Y nosotros en nuestra familia también hemos visto mucha gente que han emigrado a otros países y siempre nos cuentan que no ha sido nada fácil en su vida cuando empezaron, que conforme pasan los años ya se acostumbraron, ya saben el sistema y todo, y ha sido más fácil para ellos. Y esto no es de ahorita, sino que viene desde muchos años atrás, y lo podemos ver aquí en Ruth, que vamos a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1, vamos a empezar del versículo 1 para que podamos entender. La lectura es un poquito larga, pero nos queremos ir deteniendo en unos puntos que realmente necesitamos ver qué es lo que a veces nosotros hemos vivido o estamos necesitando. Y nos dice en Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí, y sus hijos Mahalón y Guillón. Al poco tiempo falleció Elimelech, y Noemí quedó
sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposa a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hijos de Noemí y quedó desamparada sin esposo y sin hijos. Palabra de Dios. Nos vamos a detener aquí. Imagínense, Noemí se fue en busca de un mejor futuro porque había una hambruna, fueron a otros campos a trabajar, iba con toda su familia, con su esposo y sus 2 hijos, con muchos anhelos y muchos deseos en su corazón de decir, vamos a salir adelante, vamos a estar ahí. Y dice que al poco tiempo muere su esposo y quedó viuda, pero quedaron sus 2 hijos. Y se imagina que dice que a los 10 años de estar ahí se le mueren sus hijos, ya estaban casados, gracias a Dios, pero no tenían descendencia, no tenían hijos, solo estaba ella con sus hijos y se queda sin nada. Imagínense qué dolor de esta mujer de haberse quedado sola, aparentemente, pero Dios estaba con ella porque era una mujer que creía en un Dios. Y más adelante entonces dice que entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras, pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado de comer cuando estaban en camino de regreso a Judá. Noemí dijo a sus nueras, creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas, que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho, dice, con mis hijos y conmigo, y les permita que encuentren cada una un esposo, dice, con quien puedan vivir en paz. Y enseguida le dio un abrazo, pero ellas llorando le respondieron, no nos iremos y no seguiremos contigo. Palabra de Dios. Imagínense que suegra de haber sido Noemí, que las nueras no las querían dejar. Las nueras se querían ir con ella a otro lugar que no era el de ellos. Y entonces dice que ella llorando les dijo cómo se ha de haber sentido sola, triste. ¿Qué van a hacer conmigo? Quédense, yo voy para allá. Como quien dice que haga Dios lo que quiera conmigo, ¿verdad? En el fondo ha de haber pensado. Y les dice, vuelvan a sus casas, insistió Noemí, pues ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos. Le repitió, regresen a sus hogares, pues yo soy ya vieja para casarme de nuevo, y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esta misma noche y tener, dice, hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijitas, bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes. Ellas seguían llorando hasta que al fin Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo, entonces, ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada? Y así regresas a tu casa y a tu Dios. Ruth le replicó, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti. Pues tú, dice, pues donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Palabra de Dios. Fíjense que la lealtad, aquí vamos a ver unos puntos. La lealtad, vamos a ver esa amargura de Noemí que traía, y vamos a ver cómo Dios viene a recompensar, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros miramos la lealtad de Ruth, que es incondicional a Ruth, que renuncia a su tierra, que renuncia a sus costumbres, renuncia a sus dioses y se aferra al Dios de Israel, al Dios de Noemí. Noemí tuvo que darle un gran testimonio de su Dios,
para que ella tuviera ese deseo de irse con ella y decirle, yo no te voy a dejar, yo me voy a ir. Dejó padres, y aquí lo habla, este librito lo habla muy bonito del franciscano capuchino Domingo Montero. Lo que nos dice que Ruth significa la amiga y la compañera fiel. Imagínense el nombre de lo que significa Ruth. Y realmente fue esa compañera y fue muy leal a Noemí, le fue fiel a Noemí, porque se fue con ella, no se quedó. Y aquí dice, en este librito dice que Ruth por amor asume ir a un mundo desconocido y hasta hostil, dice, cuya legislación prescribía el distanciamiento y prohibía la admisión en la asamblea del Señor de ninguna moabita, dice, ni siquiera en su 10ª generación. Podría como casarse o estar con alguien o llegar a esa región, pero Ruth era de las que pensaba que la discriminación se vence cuando el amor es más fuerte que el temor. No tuvo miedo, no tuvo temor, creía en ese Dios de Israel, en el de Noemí, y dice que se fue con ella y no le importó nada. Dejó a su familia, dejó a todos. Y nosotros a veces, muchas veces nos detiene la familia, el qué dirán, que se fue, dejó a sus papás, van a criticarla, van a hablar de ella. A ella no le importó, ella se fue, porque le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo voy a estar contigo, lo que nos separe, la muerte. Mire, ya no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía nada que la atara a Noemí, pero había un amor grande de Ruth y me imagino de Noemí para poder querer seguir. Así nosotros pensamos, ¿verdad?, con nuestras suegras, hasta que la muerte nos separe, suegra. Donde tú vayas, yo voy a ir. A veces nosotros decimos, si ella va, yo no voy, ¿verdad? Hay muchos casos así. Mira el de Ruth, no, donde tú vayas, yo voy a estar. Y dice que le dijo, no me obligues a que yo alejarme de ti. No me obligues, como quien dice, déjame, yo quiero estar contigo. Mire qué amor más bonito y puro que solo Dios puede dar. Y más adelante dice, viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Y continuando el camino llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verles llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, pero no es esa Noemí, les dijo, no me llamen por mi nombre, sino díganme Amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. Para que pues me llamen Noemí cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada. Mire, palabra de Dios. ¿Cómo se sentía Noemí? Se sentía vacía, se sentía amargada, se sentía que no tenía la gracia de Dios. Así se sentía ella, como cuando estamos pasando a veces pruebas bien difíciles y hay momentitos que nosotros también flaqueamos, ¿verdad? Porque nos ha pasado que hemos flaqueado y decimos, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Que todo lo que hago no me está saliendo bien, sino que me está saliendo mal, ¿verdad? Hay momentos de nuestra vida, pero la amargura que tenía en ese momento ella, que se sentía de verdad con mucha tal vez vergüenza, porque dijo, me fui por algo bueno y regreso sin nada. No traigo nada, vengo vacía. Pero Dios no abandona y usa a Ruth para sacar adelante a Noemí. Muchos a veces migrantes han regresado y dicen, vengo sin nada, no hice nada. Y muchos todavía se lo recuerdan y le dicen, tantos años que te fuiste y no hiciste nada, ¿qué hacías?
¿Cómo se deben de sentir en lugar de acogerlos y decirles, bueno, en esta tierra donde Dios nos ha puesto, también nosotros podemos salir adelante? También nosotros podemos hacer algo en esta vida, pero nos tenemos que aferrar a Dios. Mire esa lealtad de Ruth hacia Noemí, ese amor tan grande, nos da ese testimonio de vida que tiene para con ella. Y que es cuando llegan y dice, así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó de Moab. Y junto cuando llegaron a Belén, estaban comenzando la cosecha de la cebada. Mire, cuando llegan había una cosecha. Los campos de Noemí no tenían cosecha, no tenían nada, porque ellos no estaban ahí, nadie los trabajaba, nadie hacía nada con esos campos. Sin embargo, dice más adelante, Noemí tenía por parte de su marido un pariente muy rico llamado Boaz. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espigas donde pudiera hacerlo sin problemas como ella se lo diera. Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Dio la coincidencia de que el campo a donde ella había llegado pertenecía a Boaz, pariente de Melec, que precisamente llegó ese día a Belén. Palabra de Dios. Dios todo lo tiene calculado, y Dios siempre, cuando te va a sacar adelante y te ayuda, te manda una mano. Y te tienes que dar cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces estamos pasando momentos difíciles y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer. A veces por unas personas que dicen, mira, necesitas el dinero, yo te ayudo. No, gracias. Mira, pero puedes poner y hacerte, y si querés, yo conozco este negocio y yo te puedo ahí sí que decir cómo lo puedes hacer y todo. No, gracias. A veces Dios nos manda la ayuda y nosotros ¿qué decimos? No. Pero miren, Ruth iba con todo el deseo de salir adelante y le dijo, ¿puedo ir a recoger espigas? Le pidió permiso a la suegra porque no conocía cómo era ahí, y ella le dijo que estaba bien. Mire la confianza que tenía Ruth con Noemí. ¿Puedo ir yo ahí? ¿Me das permiso? Ahora ni los hijos piden permiso para salir, ¿o no? Muchos ahí vengo, dicen, ni dicen a dónde van. Aquí Ruth le decía, ¿me das permiso para ir? Y dice que llegó al campo de Boaz. ¿Serán casualidades? No, Dios la mandó para ahí. Y dice que y ese día dice que llegó Boaz a Belén a ver los campos. Y vio a Ruth y les preguntó, dice, ¿quién es ella? Le dijeron, es la moabita, la que vino con Noemí. ¿Qué les dijo él? Déjenla que recojan. Le dio de comer. Ella dice que ese día hizo un costal de cebada, llenó un costal de cebada para llevar el sustento para su casa. Dios la bendijo. Y dice que esa joven y el empleado le contestó, es la moabita, la que acaba de llegar. Boaz, dirigiéndose entonces a Ruth, le dijo, oye, hijita, no vayas a recoger espigas a otra parte, quédate aquí y no te separes de los trabajadores, síguelos a cualquier potrero donde vayan a segar. Dice, yo les daré órdenes de que no te molesten, y si tienes sed no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua. Le ofreció de beber. Al oír esto, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo, qué bueno ha visto en mí una extranjera para que me trates con tanta bondad. Me han contado, le respondió Boaz, lo bien que te has portado con tu suegra después de que murió tu marido, hasta el punto de dejar tu patria y tus padres para venirte a un país totalmente desconocido para ti.
Que Yahvé te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te ha cobijado, te dé el premio que mereces. Palabra de Dios. Mire, cuando uno actúa bien y da un testimonio de vida, se nota y hablan de uno, pero hablan bien, no hablan mal. A él ya le había llegado oídos de que había dejado su tierra, de que se portaba bien con Noemí, que la quería, que la había seguido, que había dejado a sus padres y a sus dioses, que había dejado a sus dioses y se había hecho al Dios de Israel. Vos ya lo sabía, ya se lo habían dicho. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos en el Señor, dicen, miren, ella ha dejado su camino, su mal camino. Ahora el que tomaba ya no toma, ya no fuma, ahora va a la iglesia, ahora tiene un carácter diferente. Miren cómo trata a los demás con tanto amor, mire cómo trata a los vecinos. Se nota. ¿Quieren que hablen bien de nosotros? Demos ese testimonio de vida. A vos ya le había llegado oído de Ruth, que había dejado todo. ¿Por quién? Por seguir a Noemí, por ser fiel a Dios y tener esa lealtad, esa responsabilidad. Se la agarró ella. No tiene hijos, no tiene esposo, pero yo me voy a ir con ella y voy a trabajar para ella. Y no le importó el sol, porque ya se imaginan andar en esos campos, los soles, ese sol fuerte que había. Mire, ahorita en verano que hemos estado, nos ha quemado el calor, qué fuerte, y nosotros hemos alegado, y en nuestra casa, a veces adentro, abriendo ventanas y todo. Ella andaba en un campo trabajando. Tal vez ella se quedaba en su casa, que su esposo era el que iba a trabajar, y su cuñado que iban a trabajar para llevar el sustento de las mujeres, y ahí ella estaba haciendo el trabajo duro que hacían los hombres para ella poder comer. Y dice que como le dieron comida, cuando ella, en medio de todo esto, le dieron comida, ella comió y le llevó comida a su suegra. Cuando llega, le llevó una parte de lo que le sobró, ella se llenó, agarró y llevó para su suegra. No solo pensó en ella, sino pensó en llevarle a esa mujer que la había llevado a esas tierras sin nada, sin nada. Tal vez ella en su tierra tenía que comer con sus papás, hubiera conseguido un esposo, se hubiera casado, pero no, la fidelidad de esa mujer que tenía realmente por amor. Nosotros decimos que el amor todo lo puede, todo lo supera, decimos, ¿verdad? Pero cuando es un verdadero amor de Dios, esta mujer llegó y miren, sacó adelante. Llegó el momento cuando nosotros decimos que quita la amargura y le viene la gracia otra vez a Noemí, viene la providencia de la cosecha. Entonces podemos ver cómo Dios alimenta a esas mujeres que están solas, porque cuando Dios está con uno, Dios no abandona, hermanos. Y más adelante dice que cuando lleva ese quintal de cebada y va, su suegra le pregunta, ¿por dónde anduviste recogiendo espigas? Ya que te fue tan bien, como ella le contase dónde había estado trabajando, su suegra prosiguió. Pero si el dueño de esos campos es vos, le dijo, bendito sea Yahvé, que siempre se muestra tan bueno con los vivos y los muertos. Ese hombre es pariente nuestro, a él entre otros le corresponde rescatarte. La tradición de ellos era que cuando se moría el esposo de una de ellas, el pariente más cercano, como se quedaban desamparadas, se casaba con ellas para poderlas sacar adelante. Esa era la tradición, por eso ella le dice, él te puede sacar adelante. Pero ahí viene Noemí y le dice a su nuera, en el capítulo 3 de Ruth nos habla cómo Noemí da una estrategia y le dice, mira, váyate con vos, y se va a los campos,
dice que Boz comió, tomó y se acostó, y ahí Noemí le dijo, tú te metes en las sábanas de Boz y todo eso para que él te tome como esposa, porque ya dijo, con sus traguitos él va a hacer algo y la va a tomar como esposa y nos va a rescatar y va a comprar nuestros campos. Pero Boz era un hombre de Dios y le dijo, no hagas nada de eso, le dijo, ¿verdad? Entonces le dijo, salte, y le llenó en su chal, dice que le puso cebada. No vamos a hacer toda la lectura porque es muy larga. Y le pone cebada y le dice, no me corresponde a mí rescatarte, te le corresponde a otro el rescatarte a ti, le dijo, a otro pariente que es más cercano. Pero Boz dice que le ofreció al otro pariente, al que le tocaba, y le dijo, no, yo no voy a hacer eso porque no voy a compartir mi herencia con otros, ¿verdad? Él quería solo la herencia para sus hijos y le dijo, te dejo tu lugar, tómala tú como esposa, no la voy a tomar yo. Y entonces vino Boz, se casó pues con Ruth, dice en el capítulo 4, versículo 13, y se la llevó a su casa, tuvo relaciones con ella, y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera luego a luz un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole, bendito sea Yahvé, que no ha permitido que a un pariente cercano de un difunto faltase a su deber, con sin conservar el apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo, le puso, y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que 7 hijos, palabra de Dios. Miren cómo Dios recompensa al que espera en el Señor. Así que Noemí se sentía triste, sola, amargada, vacía, sin qué comer y sin nada, pero llevaba una hija, que era la nuera, que se convirtió en hija de ella, que Dios no abandona, y se casa con Boz y tuvo un hijo, y todos la felicitaban después de que todos hablaban de ella. Mírenla cómo vino sin nada, pobre Noemí, se fue con tanta ilusión y miren cómo vino. Y ahora, ¿qué hacía? La felicitaban y le decía, Dios no permitió que te quedaras sin apellido, Dios no permitió. Entonces ya estaban hablando de lo que Dios había hecho en la vida de Noemí. Y dice, Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían a Noemí, le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Fue el padre de Jesé y padre de David. Palabra de Dios. Mire hasta dónde nos hace llegar el Señor. Dios, cuando dejamos que tome nuestra vida, hace cosas grandes. Ruth tuvo un hogar, estuvo bien, y digamos, mire, fue la que dio a un hijo, y dice que después de Obed vino Jesé, y después vino David. Hasta dónde llegó la obediencia, la lealtad y la entrega a ese Dios verdadero, que hasta un libro hay de ella siendo moabita, pero que dejó sus costumbres, dejó los dioses y se entregó realmente a Dios, al Dios real, al que muchos decían, no lo miramos, no lo miramos, pero los otros dioses sí los miraban, pero no les hacían los milagros que realmente hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Miren, no fue fácil y no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Así que si nosotros estamos sintiéndonos vacías, si nosotros nos hemos sentido a veces desesperados, a veces nos hemos sentido que no tenemos una salida, hay un camino, el Señor. A volver a Él. Y entonces decimos, ¿fue fácil para ellos? No fue nada fácil, pero fue algo que ellos hicieron. Al final dice este librito de
del franciscano Domingo Montero dice: la enseñanza es clara, además de una crítica a las disposiciones discriminatorias sobre los matrimonios y las exclusiones sociales por motivo de cultura, dice, sexo, religión. El libro de Ruth nos presenta encarnados en su protagonista valores fundamentales: la solidaridad, la libertad, la fidelidad, dice, la apuesta valiente por el futuro. Nos muestra la universalidad de Dios y de sus planes, que toda tierra puede convertirse en prometida y en patria cuando en ella se respeta y reconoce la dignidad de la persona. Toda tierra es nuestra tierra prometida, dice, porque a donde ellos fueron, a Moab, era la tierra prometida. Pero donde Dios nos plante es nuestra tierra prometida, ¿verdad? Porque antes decía, les voy a pasar cuando cuando liberaron al pueblo hebreo de los egipcios. Se recuerdan que iba para la tierra prometida que manaba miel y leche, porque ahí estaban de esclavos. Y ellos iban buscando una tierra prometida de que manaba miel y leche, porque ahí sí les castigaban, les pegaban, les daban mucho trabajo y no les daban mucho pan. Y Dios liberó a su pueblo a través de Moisés, podemos recordar esto, ¿verdad? Pero aquí nos dice: nuestra tierra prometida hoy es donde nosotros estamos, que ahí podemos salir adelante nosotros. Vamos hoy a pasar a Betsabé. Y cuando nosotros hablamos de Betsabé, nos damos cuenta también de que hay un momento muy difícil de Betsabé. Aquí hablamos del rey David. Y entonces ya sabemos de dónde viene David, ¿verdad? De qué descendencia viene David. Desde Ruth, ¿verdad? Trajo a su hijo Bet, después a Jesé y después viene David. Todo lo que pasó Ruth, y ya David viene a ser un rey, ¿verdad? Y vamos a leer aquí. Pero también en Betsabé pasan momentos muy difíciles, ¿verdad? No todo es bonito, porque podemos ver que dice que la palabra Betsabé significa juramento, ¿verdad? La hija del juramento significa Betsabé. Y vamos a leer aquí en el libro de Samuel, en la segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 del versículo 2. Y nos dice que una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paso por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza una mujer que estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías, elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, se acostó con ella justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David: estoy embarazada. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que David, aquí nos dice en este librito, antes iba al frente de la guerra, era uno de los primeros que iba, pero después ya le ganó la comodidad, estar ocioso ya en su casa, y estar con la mente vacía a veces no nos traen buenos pensamientos, ¿verdad? Hay quienes dicen: yo cuando estoy en mi soledad y me alejo, Dios me habla, Dios me dice, pero a otros no. La mente les trae otras cosas, no para cosas buenas, sino para malas. Dice aquí en este librito que cuando David logró consolidar su poder político y se asentó como rey de Israel en Jerusalén, abandonó su estilo carismático cuando todo Israel y Judá, dice, quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Como quien dice, David iba al frente de la guerra para asumir un tono institucional más distante del día a día de la vida. Ahora David ya no dirigía ni acompañaba al ejército en el frente de batalla. Ahí mandaba a sus generales,
prefería la seguridad al riesgo, y en este contexto hay que situar esta historia. En el frente, en el asedio de Rabá, Joab dirigía al ejército contra los amonitas. Entre ellos estaba Urías el hitita, mientras su mujer estaba en Jerusalén. Pero miren, mientras Urías andaba al frente de la guerra, su esposa estaba tan tranquila bañándose. Pero aquí nos damos cuenta lo que viene a ser el peligro de una mente ociosa, y viene la tentación, también el abuso de poder, porque él era el rey y nadie se le podía resistir. Y aquí hay una víctima, que es Betsabé, porque ella, como era el rey, tenía que obedecer. Y entonces agarra camino y se la llevan y va y se acuesta con él. Y ahí viene realmente un adulterio. La fragilidad humana. Mire, el pecado trae mentira y trae hasta la muerte. Y nosotros lo sabemos, que el pecado es la muerte. Decimos, si nosotros pecamos, viene la muerte. Pero si nosotros estamos limpios y tratamos de no pecar, nos sentimos con paz, tranquilos, porque el pecado trae intranquilidad. Todos aquellos que andan en adulterio, ¿cómo andan? A escondidas, haciendo llamadas fuera de la casa, en la noche, de madrugada. Van a traerla a la persona a escondidas, se van, y para que nadie los vea, y andan todos temerosos, porque eso es lo que trae el pecado, trae estabilidad, y lo trajo en David, porque dice más adelante que entonces David dice que cuando ella queda embarazada y le avisa que queda embarazada, viene otro pensamiento para David, y dice entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías, a Litita, y a Joab mándame a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas el Urías de la casa del rey, despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Urías era un guerrero que se quedaba con su ejército, que no se iba a descansar, no iba a ir a comer él, a acostarse con su esposa, y tenía un ejército ahí afuera en el intemperie. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó: Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí mañana y te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer. Imagínense lo que había hecho con su esposa, y lo invita a la mesa a comer, y estaba tramando algo para Urías, porque el pecado, eso es lo que te trae, porque él tenía ya miedo que estaba embarazada y se iba a saber que en lo que Urías andaba en la guerra defendiendo sus tierras y su reinado, él estaba acostándose con su mujer y a tomar, y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa. Esa noche se acostó con los sirvientes de su señor. Palabra del Señor. Mire, Urías no fue a su casa. Urías era un hombre íntegro y con una fidelidad también al rey y a su ejército, que no los podía dejar estar pasando la noche fuera y él estar bien cómodo. Él estaba con todo el pueblo. Miren, un hombre entregado
al rey. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Palabra de Dios. Y así fue, y así lo pusieron. Y Urías se quedó al frente solo y lo mataron. Pero era decisión del rey, porque no se sentía tranquilo por lo que había hecho, porque el pecado no te trae paz. Y en el versículo 26, siempre de Samuel, de la segunda de Samuel del 11 al 25, vamos a leer, y 26, perdón, David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devoró tanto aquí como oculta. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él, y cuando se terminó los días de duelo, David la mandó a buscar, la llevó a su casa, la tomó por mujer y ella le dio un hijo, pero lo que David había hecho le parecía pésimo a Yahvé. Palabra de Dios. No era su amigo, no tuvo lealtad David, se quedó con su esposa, murió por decisiones de David y eso no le agradó a Yahvé. Sin embargo, al final podemos ver que David se arrepintió. David se arrepintió de lo que había hecho, y fíjense que el primer hijo que tuvo se le murió, el que tuvo, pero tuvo otro hijo con Betsabé. Y este fue el rey. O sea que todo lo que pasó Betsabé, porque se imaginan que no fue porque ella lo quería, no fue porque fue por amor, fue porque la llevaron, porque la trajeron, porque era el rey. Y entonces tenía un esposo íntegro, un esposo que respetaba las decisiones del rey, pero sin embargo, aparte de las decisiones del rey, él estaba con el pueblo, que podía estar con ellos en la guerra. Sin embargo, le tendieron una trampa y esto funcionó. Betsabé fue valiente al final y astuta, dicen, aquí dice, porque Adonías se había proclamado rey, uno de los hijos de David. Pero a Betsabé le había jurado de que Salomón iba a ser rey. Y cuando él estaba enfermo fue a buscarlo. No les leo toda la lectura porque es muy largo. Y dice que le fue a pedir que le cumpliera la promesa que quería que Salomón fuera rey. Y así fue. Por eso es que Salomón fue rey y era hijo de Betsabé. Y una mujer que fue valiente al final, que en medio de todas las dificultades que ella pasó, la tristeza de su esposo, de que murió y de que ella le había faltado también porque el rey no la había obligado a que la llevaran y se acostó con ella. No fue fácil para Betsabé todos estos momentos, pero al final vino la victoria para ella porque Salomón fue rey. Y aquí dice: Betsabé es una figura con claros oscuros, nos dice él, como toda vida, mujer débil y fuerte a la vez. Por ella pasó la figura que daría estabilidad a la sucesión dividica, que es un derivado, ¿verdad?, de pertenencia. En ella se manifestó el triunfo de la misericordia sobre el pecado, pero también que ningún pecado es irrelevante en la historia, que todo es pecado, pero que al final vino la recompensa para ella, ¿verdad?, que fue rey Salomón. Y entonces también no fue una vida tan bonita para Betsabé, pero que al final vino la victoria y su hijo fue rey, fue Salomón, y nosotros podemos decir fue el rey que pidió sabiduría cuando llegó al trono y Dios se la dio, y todo lo que hacía Salomón también era de mucha bendición. Bueno, la historia de Salomón es otra, pero aquí quedamos con estas dos mujeres hermanas
Y hermanos, que de verdad, cuando nosotros leemos toda la historia, decimos, no ha sido una vida fácil. Al final viene la victoria del Señor, así que nosotros vivamos con esperanza, que la victoria viene de nuestro Dios a nuestra vida, que nosotros podemos ver la bendición también en nuestros hijos, cuando nosotros también tenemos esa lealtad y esa fidelidad hacia el Señor. Nuestros hijos también reciben esa bendición y son llenos de esa presencia de Dios, no solo nosotros, sino también toda nuestra familia. Nuestras casas vienen a llenarse de esa gracia de Dios en nuestra vida y nos podemos sentir seguros y seguras en nuestra vida, ¿verdad? Porque nuestra vida depende de Dios. Así que animémonos a seguir creyendo y teniendo esa fe grande por ese Dios que dio la vida, que mandó a su Hijo y que dio la vida por cada uno de nosotros, y que tengamos una vida plena en el Señor, con altos y bajos, pero con la confianza plena siempre en el Señor. Amén. Así que te damos gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad que nos das cada día de poder seguirte y sobre todo de creer fielmente que tú vives y habitas con cada uno de los nuestros, Señor, y que todos los que creemos en ti y te seguimos no vamos a ser defraudados, mi Señor. Gracias por tu benevolencia, por cada uno de nosotros, por esa infinita misericordia. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu, Padre, y que todos podamos sentir tu presencia en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Gracias por los buenos momentos y por los momentos difíciles que nos has hecho crecer y creer más en ti. Todo esto, Padre, que te pedimos y agradecemos, lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas y vives. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y ánimo y vivamos con esperanza. Amén.